diagnosticó una enfermedad producida por un tripanosoma, por la forma flagelada que tenía, y bueno, en honor a él, posteriormente le llamaron enfermedad de Chagas. Porque no sigamos rápidamente para que los señores entiendan. El problema de esta enfermedad es que es una enfermedad sistémica, o sea, afecta a la mayoría de los órganos del cuerpo. Es una enfermedad producida por un parásito. El tema es que es crónica. Hay algunos vectores, bueno, el vector que transmite la enfermedad es el triatoma infestans. ¿Ya? Triatoma infestans, así se llama la vinchuca, que en Brasil se llama barbeiro, en otros lugares tiene otros nombres. Mientras más pobres sean las comunidades, va a ser mayor la incidencia de esta enfermedad. Se calcula que hay un 20% aproximadamente en Bolivia de las personas afectadas con Chagas. En Valle Grande, en Sucre, en Tarija, son tremendamente habituales que las personas tengan enfermedad de Chagas. Entonces, hay una evolución, ¿no? Desde amastigote, promastigote, bimastigote, tripomastigote, pero seguramente lo han llevado en parásito. Este es el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Tiene su flagelo y es bien móvil, tiene también su núcleo ahí. Y fíjense cómo le dominan: barbeiros o bicudos en Brasil, vinchucas en Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, churimacha en Perú, chupasangre en Ecuador, chinchón en México, chinchorro en Ecuador, Guatemala, chinchaguazú en Paraguay, telepate en Guatemala, pito en Colombia y quissimpanse en los Estados Unidos. Pero hay varias especies, ¿no?, de triatomas, de los vectores. El vector del triatoma infestans está toda la parte donde está Bolivia, la mitad de Brasil, está también en Perú, Argentina, Paraguay. Las especies que transmiten en nuestro medio triatoma infestans. Sigue su ciclo evolutivo de ninfa hasta ser un adulto. ¿Dónde tienen los reservorios? Ese es el problema, que tiene una gran cantidad de animales que son reservorios. Entre ellos tenemos perros, gatos domésticos. La mayoría de la gente en el campo especialmente tiene perros, gatos, los cuales los triatomas van y pican ahí y se nutren de su sangre. Los pelos como que le protegen un poco, porque ya vamos a ver cómo es el mecanismo de transmisión. Después están los sinantrópicos. Los sinantrópicos, entre ellos está la zarigüeya, la comadreja, el chupacoto, que le llaman. También están los silvestres como el tatú y algunas otras especies silvestres que sirven de reservorio porque contienen el trypanosoma y sirven también de alimentación para las pichucas. ¿Cómo se transmite? Vía vectorial. Vectorial quiere decir debido a ese bichito que va picando de uno a otro, 80%. Transfusiones 16%, actualmente es prácticamente cero, porque no hay transfusión que se haga sin haber hecho un análisis correcto de la sangre. Entonces debería ser cero, pero en algunas regiones continúa bien. Transplacentaria 3%, o sea, una vía vertical de la madre al feto. Otras vías 1%, oro digestiva accidental, trasplante de órganos. Oro digestiva, por vía digestiva también se puede contraer. Hay una fruta que es el cocoazú, no sé cómo se llamará en Brasil. También
que ahí puede albergar los tripanosomas. Cuando una persona consume este frutito, ahí la puede adquirir. Son del orden traten de hacer una fotografía mental de este bicho, porque lo pueden encontrar en el campo, en algunos lugares, o accidentalmente por ahí. Ustedes ven que se mueve algo en la mente y van a ver por curiosidad y tienen que saber cuáles son las características. Tiene una probóscide hacia adelante y lo que lo caracteriza a este bicho, a este triatoma, son los bordes. Los bordes son atigrados. Ya tienen negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo. Cuando ven ese contraste, o es un infestans o es alguno de sus primos, parientes, ¿no?, que podrían también transmitir la enfermedad. Estos bichos no vuelan hacia arriba, se caracterizan por trepan por las paredes, ahí están escondidos en las rendidas de las paredes. Cuando detectan una presa de sangre caliente en alguna parte, se largan de ahí, caen medio volando, caen cerca de la presa y llegan ahí y se alimentan. Mientras más pobre la comunidad, mayor es el riesgo de que presenten este tipo de bichos. ¿Por qué? Porque en todas estas casitas de adobe, en los resquicios, en estas partecitas de acá, en cualquier lado donde hay muchas rendijas, les sirven de refugio. Ya con eso mantienen su temperatura los bichitos, y cuando ven el momento adecuado, hay un perro en la noche descansando acá, se dejan caer encima y luego se alimentan. ¿Vieron? También los árboles secos, todos esos lugares también sirven de reservorio. Ahora hay una característica bien importante. La vinchuca llega, se alimenta de estos, puede llegar al ser humano cuando está durmiendo, inyecta su probóscide. Al inyectarle, tiene un anestésico local que es muy potente, de tal manera que el individuo no siente el pinchazo. ¿Ya? Introduce su probóscide, se alimenta, se llena de sangre, se queda así repleta de sangre, y es ahí donde, si esta persona está infectada, es ahí donde se infecta. Y si no está infectada, esta persona, este bichito, cuando pica a una persona infectada, ahí se infecta. Y luego los parásitos van reproduciéndose en el intestino de este animalito. Y luego pica a otra persona. En el momento de picar, ¿qué es lo que hace? Se llena de sangre, se da la vuelta y defeca. Entonces, todos los parásitos que estaban adentro del intestino de la vinchuca defeca, y más o menos alrededor del lugar de la picadura, ahí deposita sus heces fecales llenas de tripanosomas. El individuo se rasca, pasa el efecto del anestésico local que tiene, se rasca, las escoriaciones por el rascado hacen que ingrese el parásito dentro del cuerpo, y es ahí donde se infecta. Y esta persona obviamente va a perpetuar el ciclo. De esa manera es que se mantiene el ciclo de transmisión. Fíjense en esto, 70 a 80% son asintomáticos toda la vida, nunca tienen nada. Esta enfermedad tiene 3 etapas.
¿ya? La aguda y la crónica, nada más, aguda y crónica. La crónica puede ser asintomática o puede ser sintomática. Cuando es sintomática la fase aguda dura pocas semanas y claro, ahí empiezan a reproducirse los parásitos y es ahí donde uno puede identificarlos. En la fase aguda se produce una roncha o una pápula de inoculación en la piel. Supongamos que me pica aquí, entonces en este lugar se va a formar una mancha violácea grande, porque bueno, me arranqué y esto puede durar 1 o 2 semanas, y esto queda una mancha violácea así grandota. A eso se llama chagoma de inoculación. El chagoma de inoculación. También puede entrar por vía conjuntival. De alguna manera llegan las heces fecales en la conjuntiva, llegan los tripanosomas en la conjuntiva del ojo y se produce una hinchazón del ojo, ¿no? El ojo completamente hinchado y además uno puede palpar adenopatías satélites. A esto se llama signo de Romaña. Esto lo llamaron, ¿verdad?, en parasitología. Entonces tenemos el signo de Romaña. Todas las signos-sintomatologías, aparte de esto es sí o sí tiene que haber, ¿ya? Ahora, aparte de esto, también hay síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea, náusea, diarrea, vómito, ganglio linfático y taquicardia, que son comunes a otras enfermedades. Cuando no hay muchos parásitos y estamos investigando, podemos hacer IgG para detectar. En la fase crónica sintomática, que se puede presentar de 10 a 20 años o no presentar nunca nada, puede haber un daño cardíaco en el 30% de los infectados. El 30% van a presentar daño cardíaco y estos daños van a ser miocardiopatía, especialmente la miocardiopatía dilatada, donde el corazón va creciendo, aumentando de tamaño y le produce signos de insuficiencia cardíaca. Alteraciones del ritmo, lo más frecuente es el bloqueo de rama derecha de las de His, entonces va a producir un alargamiento del QRS. Aneurisma apical, en la parte apical de los ventrículos se va a producir una saliencia por un aneurisma. Insuficiencia cardíaca por destrucción progresiva del músculo cardíaco. Menos del 10% presentan los megas. Megaesófago, megacolon, megaintestino, y esto produce también trastornos motores y posiblemente uno de los motivos de consulta sea, por ejemplo, el fecaloma. El fecaloma que se produce con una disminución de la motilidad intestinal y la acumulación de heces fecales. No es tan raro, especialmente la gente que viene de los valles. De repente a ustedes les toque como internos hacer lo que me tocó a mí, de evacuación del fecaloma. ¿Han visto cómo se hace? Juliana, ¿puedes? Con la manito chica. Juliana, ¿dónde es Juliana? Tienes que meter la mano y incluir. Sí, entonces, claro, el médico jefe no va a hacer eso, ordena al residente superior. El residente superior le ordena al residente inferior y el residente inferior le ordena al interno. Entonces, vaya y haga la evacuación manual del fecaloma. Te pones guantes, por experiencia propia te digo que mejor ponerse 3 guantes, porque te queda el olor más o menos una semana, te queda, ¿no? Entonces vas a hacer una dilatación anal, vas dilatando, se coloca vaselina, dilatan y cuando finalmente el ano está bien dilatado, introducen la mano y empiezan a escarbar la caca, ¿no? Y van sacando bloques así duros, van sacando. Y es tanto y está tan dilatado el cuero que a veces el brazo llega hasta acá, obviamente más de lo que te cubre el guante, por eso que te queda semanas
el olor y el recuerdo que no se le van a buscar. Es horrible. Pero es una buena experiencia, ojalá les toque. Algún día. Están a un paso, a un año de entrar, menos de un año, a meses de entrar a hacer eso. Es espectacular. Vamos a ver el laboratorio. En el laboratorio hay un método que utiliza un poquito de sangre, que es el micrométodo. Al igual que la técnica de Strauss, tiene un 90-95% de eficiencia. La diferencia del micrométodo y la técnica de Strauss es la cantidad del volumen de sangre. Acá se recolectan 3 mililitros de sangre y en cambio en el micrométodo es apenas 1.5 mililitros. El que es preferido para utilizarlo en neonatología en los recién nacidos es el micrométodo. Todos los recién nacidos deberían realizarse micrométodo para detectar el Chagas congénito. ¿Ya? Entonces, junto con la BCG que le van a poner cuando nace el paciente, tienen que hacer grupo y factor RH, tienen que hacer BDRL y tienen que hacer el micrométodo para Chagas. ¿Ya? Esas cosas sí o sí, y además obviamente la prueba del talón, que ya le hemos hablado en el capítulo de neonatología. Ambos métodos tienen de un 90-95% de eficiencia como para poder detectar la presencia del parásito. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un tubo, se centrifuga y se mira con el microscopio si está o no está el parásito. Pocas veces se realiza el hemocultivo, cultivar los parásitos, pero no, es muy demoroso, muy costoso. El otro que es mucho más fácil es el senodiagnóstico. ¿Lo conocen el senodiagnóstico? ¿Nunca lo han hecho? Es fácil. En una cajita de fósforo, en una cajita de madera, ustedes recolectan vinchucas, pero tienen que ser vinchucas que ustedes saben que son sanas. Las vinchucas generalmente las cultivan, las crían desde huevitos en cenetrón. ¿Ya? Y ahí las hacen crecer, ninfa 1, ninfa 2 y después llega a ser adulta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En una cajita de fósforo, en una cajita bien chiquitita, se coloca al paciente en el brazo, se lo adhiere ahí o puede ser en otra parte del cuerpo, se coloca con la vinchuca ahí y se la hace picar. Pica la vinchuca y después de unas cuantas semanas el laboratorista la disecciona, la abre en dos y busca el parásito en el intestino. Entonces el senodiagnóstico da el diagnóstico porque ahí empiezan a proliferar los tripanosomas. 90 a 100% de efectividad para detectar el tripanosoma. Hay otras pruebas, por ejemplo, el que ustedes están obligados a pedir cuando hacen las pruebas a las mujeres embarazadas. Vieron que a las mujeres embarazadas se les pide cualquier cantidad de laboratorio. Vaya y hágase tu análisis de VIH, VDRL, hepatitis A, hepatitis B, serología para TORCH, todo. Y entre ellos está el HAI para Chagas. El HAI para Chagas es la hemagglutinación indirecta. Esto se realiza en el sistema público a todas las mujeres gestantes, no solamente a algunas que sospechen, todas tienen que hacerse esto. Y luego si determinan que hay alguna alteración, le sale positivo el hemagglutinación, se van al ELISA para confirmar la inscripción. También se puede realizar la inmunofluorescencia indirecta y el Western blot, que no lo utilizamos tanto en nuestro medio porque es un poco más costosa. La que sí se utiliza es la hemagglutinación, que si les da negativo, les da la certeza de que es negativo. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento lo hacemos con dos medicamentos, el benzimidazol y el nifurtimox. Benzimidazol está indicado absolutamente en el Chagas congénito, en el Chagas agudo y en el Chagas reactivado. En la fase crónica ya no hay cura en la fase crónica, especialmente cuando ya hay manifestaciones con megacolon, megaesófago, angiopatía. Por más que le hagan tratamiento, ya está
En el Chagas congénito, cuando les da positivo el micrométodo, tienen que hacer una dosis de 7 miligramos por kilo de benzoidazol cada 12 horas por 7 días. Y luego se sube a 10 miligramos cada 12 horas por 30 días. En los niños un poquito más grandes se da 5 miligramos por kilo cada 12 horas por 7 días. Y luego 7.5 cada 12 horas por 60 días. Y el Nifurtimox, que también es por vía oral o parenteral, lactantes y niños, menos de 40 kilos a 15 miligramos por kilo, 60 días cada 6 o cada 8 horas. Y en los adolescentes, de 40 a 60 kilos, más de 40 kilos, 12.5 a 15 miligramos por kilo cada día, cada 6 o cada 8 horas. ¿Es igual por 60 días? 60 días. Los efectos colaterales siempre se dan en la primera semana del inicio de la medicación. Puede haber hipersensibilidad dérmica, incluso hay prurito, erupciones, y en algunos casos puede llegar incluso a tener un stiffing nervoso. Los trastornos digestivos también hay, alteraciones hematológicas, alteraciones de los leucocitos, sobre todo hacia abajo, ¿no? Pancitopenia. Y polineuropatía, alteraciones del sistema nervioso periférico, con dolores hiponeuropáticos y alteraciones de la sensibilidad distal. Veamos este que nos interesa mucho y que ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de neonatología. El Chagas congénito. Congénito ya habíamos dicho que cuando nace con la enfermedad es congénito. Si la adquiere después de que nació se llama congénito. Entonces, ¿qué es esto? El Chagas congénito es cuando pasa el parásito de la madre hasta el recién nacido durante la gestación. En caso de que es negativo, se realiza el seguimiento del paciente, ¿no? Se hace el recién nacido, se hace el micrométodo hasta 1 mes de edad. A los 2 meses de edad también se hace el micrométodo. A los 6 meses de edad se hace la hemoglutinación indirecta, a los 9 meses hemoglutinación indirecta y al año de edad hemoglutinación indirecta. Entonces, este método lo hacemos en todos los pacientes, el micrométodo sí o sí lo hacemos en todos los pacientes. No hay paciente que no le hagamos, no debería haber, porque está dentro de las indicaciones. Entonces la pregunta de examen, en el examen final, podría ser ¿cuáles son los exámenes que se realizan a un recién nacido? ¿Ya? Entonces, tienen que poner el micrométodo también, junto con la pruebita del talón y todo eso, ¿no? Grupo factor, RH, todo eso. Ya, esa es 100%, les aseguro. Pregunta de examen. ¿Cómo se transmite? A través de la placenta, a través de la sangre materna, a través del líquido amniótico y durante el parto. Toda esta se clasifica como transmisión vertical porque es de la madre hacia el feto o hacia el niño que está por nacer, ¿no? Durante el parto. ¿Por qué durante el parto? Porque durante el parto, en el desprendimiento de la placenta, hay pequeñísimos mililitros de sangre que se puede intercambiar. Normalmente no existe un intercambio de sangre de la madre con el niño, porque está la barrera hematoplacentaria, ¿ya? A través de los sinusoides llegan y ahí se produce la hematosis, el dióxido de carbono, oxígeno, los nutrientes y pasan, ¿cierto? Pero la sangre, los glóbulos rojos no pasan, la sangre no se mezcla. Pero en ciertas ocasiones, cuando hay desprendimiento parcial de placenta, ahí se puede desprender y en ese momento se rompen algunos vasos capilares y puede llegar a transfundirse un poquito de sangre, que es ahí donde ocurre la transmisión del SIDA también.
ya, transmisión del SIDA, por eso es que se le hace todo. Y es ahí donde ocurre la sensibilidad de la enfermedad por inmunocompatibilidad que es el RH, ¿ya? Porque pequeños glóbulos rojos positivos de la madre pueden llegar a circular en la sangre del negativo del bebé. Entonces ahí se produce una reacción de hipersensibilidad e incompatibilidad RH durante el parto. Es un momento crucial. Por eso es que a veces prefieren hacer cesárea para que no haya, y por eso hacen cesárea en las pacientes con VIH. Ahora sí. Si el micrométodo es positivo, ya está, ya se vieron los bichos, no hay vuelta que darle, es positivo. Le damos benzidazol. Es un Chagas congénito, le damos una dosis inicial de 7 miligramos por kilo cada 12 horas por 7 días. Y luego 10 miligramos por kilo cada 12 horas por 30 días. Entonces miren ustedes, cuando el tripanosoma ingresa por vía conjuntival, se produce este complejo oftalmo-auricular signo de Romaña. Este edema que ustedes ven acá es blando, ¿ya? Involucra el párpado superior y el párpado inferior, dura 1 o 2 semanas y tiene también adenopatías satélites, submaxilares, suboccipitales, que pueden palpar, ¿ya? Eso es clave. Cuando el niño la adquiere la enfermedad, se le debe hacer el tratamiento, porque si no se hace el tratamiento va a ir a la fase crónica. Acá hay otros ejemplos, un lactante con el signo de Romaña y un niño más grande. El chagoma de inoculación tiene este aspecto. Puede no ser así tan grande, ya puede ser mucho más pequeño, depende de la cantidad de los parásitos que hayan ingresado. Pero ocurre de esta manera cuando uno ve eso, ya en el campo sabe, uy, le picó la vinchuca, cuando ya saben que es un chagoma de inoculación. Ahora, todas las alteraciones del Chagas crónico, en la etapa crónica, cuando es sintomático, ya empiezan a haber manifestaciones como la miocardiopatía dilatada, donde a simple vista no necesitamos hacerle un índice cardiotorácico, podemos ver de que hay una cardiomegalia. Y esta cardiomegalia se ve a simple vista y le va a empezar a producir alteraciones en el ritmo, va a empezar a producir alteraciones porque no hay esa capacidad contráctil del corazón, las miofibrillas también se dañan y va a empezar a presentar insuficiencia cardíaca poco a poco. A veces se llega a tener un corazón de toro, ¿no? Cuando lo abren, cuando se muere el paciente, lo abren, miren, estos son los pulmones y este es el corazón. Una super cardiomegalia. Y acá un aneurisma apical, ¿no? Como que sale un poco del ventrículo. Ahí vienen los megas. El problema grave del Chagas, cuando no hay manifestaciones cardíacas, cuando no hay manifestaciones en un 30%, el resto puede dar lugar a megaesófago, megacolon y otros megas, ¿ya? Porque hay dilatación por destrucción del plexo de Auerbach. Entonces, cuando hacen la cirugía encuentran un megacolon. Este megacolon ya está, seguramente tuvo un polvo, lo que sé yo, está totalmente necrótico. Miren la coloración de esto con la coloración de esto y de esto. Hay áreas totalmente necróticas. Cuando encuentran así algo que ya es irreversible, la única solución es hacer una resección intestinal, y en una radiografía contrastada pueden ver el mega intestino ahí.
cuando está el esófago dilatado, a veces esta parte donde está el esfínter esofágico inferior queda cerrado, no queda muy dilatado, entonces el paciente tiene el mesófago acá, se acumula todo y tiene dificultad para pasar. Le hacen una contrastada y se ve todo el líquido de contraste que demora en pasar y se ve que el diámetro está completamente aumentado. Siempre hacer o el micrométodo o el Strauss en la etapa aguda. Actualmente se utilizan estas cajitas de madera cilíndrica donde adentro están las pinchutas totalmente digamos, tiene que haber la certeza de que no están infectadas, ¿no? Para poder realizar la inoculación, la extracción de la pinchuca y después ir y examinarlas para ver si no están con los tripanosomas. Esto es algo que una de las campañas que ustedes no quisieron ir, como siempre. Entonces se negaron a ir. Bueno, ya está, estamos sobre la hora. Preguntas, este tema lo llevaron, ¿verdad? En parasitología, entonces un pequeño repaso ya para ¿El tratamiento solo en el sector público también hay para comprar también? Hay también para comprar, pero si hay en el sector público, para que va a gastar entras al sur y ya está, le dan investigación. Yo soy la más segura, después de la inoculación, vas a tener una ventana de 1 a 3 años para poder hacer tratamiento. Para poder, lo más pronto posible, un año. Claro, puedes hacerlo, digamos, en el año próximo, después, pero si lo haces antes del año, te da ventaja que puedes curarlo así. Porque una vez Claro, pero si lo haces antes del año, podés tener la ventaja de que llegas a curarlo por completo. Si demoras mucho, ya empieza a hacerse crónico.